Hola chicos, hoy os voy a hablar de Luisa Rafaela de Valdés Morales, también conocida como Luisa de Morales. Luisa nació el 16 de diciembre de 1654 en la familia del artista Juan Valdés Leal y su madre, Isabel Martínez de Morales, siendo esta la mayor de los hijos que tendría el matrimonio. Fue bautizada en la parroquia de San Pedro de Córdoba 10 días después de su nacimiento. Y desde muy pequeña sus padres le inculcaron el arte de la pintura con el afán de que trabajara en el taller familiar junto con sus hermanos. También destacó especialmente por encima de sus hermanos en la fabricación de miniaturas. A los 2 años, la familia se trasladó a Sevilla por motivos de trabajo y trasladaron con ellos el taller. De allí nacerían los 5 hermanos de Luisa Morales y se desarrollaría la mayor parte de su etapa artística. A los 16 años, trabajó en su primer gran encargo, junto con su padre y su hermano pequeño. Su padre recibió el encargo de la decoración del triunfo del monumento que se construyó en el casco de la Catedral de Sevilla con conmemoración de la santificación de Fernando III de Castilla. Se trataba de una serie de emblemas y alegorías con virtudes de este rey santo. En este encargo, Luisa colaboró con 3 páginas de emblemas grabados con el nombre de Luisa Morales, lo que era algo muy poco común, que una mujer firmara sus obras y que además fueron posteriormente recogidos en el libro de Torres Farfán, Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, al nuevo culto del rey Santo Fernando III de Castilla y León. Que además el título se las trae, es un poquito larguecito para lo que viene diciendo. Además, realizó la policromía y estofado de la escultura de San Fernando que hizo Pedro Roldán para la Catedral de Sevilla. Este último trabajo está envuelto en un halo de misticismo, dado que se decía que se obró un milagro con él. Luisa estaba muy enferma cuando se realizó este encargo para la Catedral de Sevilla, pero quería terminarle. Entonces, con gran fervor cogió los pinceles y le pidió a San Fernando que por favor la dejara al menos terminar eso, y mientras que pintaba, sano. Esto se consideró un milagro por los obispos de la catedral y una hazaña más de San Fernando. Y ya que estaban, pues esto fue recogido como una especie de que Luisa era una artista de Dios. Esto lo contamos también en nuestros shorts, por si acaso queréis ya mirarlos. El 8 de julio de 1672, Luisa contrajo el matrimonio con el escultor Felipe Martínez y tuvo una hija un año después, Catalina Sicilia. Desgraciadamente, aconteció que este matrimonio no debía ir muy bien, dado que Luisa apareció en los registros familiares 2 años después de la boda junto con su hija, lo que significaba que pidió una nulidad matrimonial. No fue concedida, así que simplemente salió como de la casa del marido y se metió otra vez en la del padre. No estaban anulados matrimonialmente porque sí que habían tenido una hija, pero era como una especie de divorcio de la época, lo de separarse. Bueno, tenemos constancia de que en 1692, 2 años después del fallecimiento de su padre, Luisa seguía residiendo en este hogar familiar y aparece en los registros como tal. El taller seguramente pasaría a ser parte del mando de su hermano pequeño, Lucas de Valdés, quien vivía en una vivienda continua de la familia con su esposa. Cabe decir que no tenemos realmente conocimiento de la vida de Luisa más allá de 1699, en la que sabemos que estuvo estofando con su hermano el relieve del sueño de San José en el Hospital de los Venerables de Sevilla. Pero realmente no conocemos la muerte o la vida de esta artista más allá de esta circunstancia. Luisa, sin embargo, aunque conozcamos tan poco de su vida, consiguió eludir las falsas atribuciones del mundo contemporáneo a familiares y conocidos de aquella época. Ella tenía la rara costumbre de firmar sus obras. No solo además firmaba, sino que firmaba con el apellido de su madre, un poco como intentando desligar su faceta artística de la de su padre. Esto no pasó desapercibido, como porque, por ejemplo, Palomino, en el apartado de su padre de Valdés Leal, en la obra El Parnaso Español Pintoresco y Laureado, dedicó un halago a ella y a su hermana, remarcando que eran muy buenas pintoras
Y además Ceán Bermúdez, también en su obra El Diccionario Histórico de las más ilustres profesores de Bellas Artes, también incluyó un resumen de las obras de Luisa, que además eso nos facilitó a muchos historiadores poder investigar sus obras. Todo esto se dio gracias a que pudo firmar sus obras. No sabemos si con el beneplácito de su padre o que simplemente lo hacía. Y bueno, en aquella época normalmente no se firmaba porque las mujeres no podían trabajar, pero ella lo hacía y pasaba un poco desapercibido y tuvo suerte. Así que nada chicos, nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.